Hola a todos. Hoy en nuestro canal les traemos un nuevo episodio de Historias Pasadas. Junto con mis maravillosas compañeras les contaremos sobre la presidencia de Raúl Alfonsín. Para ponerlos un poco en contexto, les voy a contar qué es una república. Una república existe cuando el pueblo organiza el Estado mediante un gobierno que distribuye equilibradamente el poder entre los distintos órganos de gobierno. Tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, permite a los ciudadanos interesarse en los asuntos públicos y participar de la conformación de las instituciones. La República cuenta con varias características, pero entre estas se destaca la Constitución, siendo su pilar fundamental. Entre los años 1853 y 1860, Argentina comienza a considerarse una república, contando con una Constitución nacional. La Constitución es la ley suprema y el máximo instrumento de gobierno al que deben ajustarse las autoridades y los ciudadanos. En el año 1976, los militares toman el poder por la fuerza, dejando de lado las leyes de la Constitución. Durante esta dictadura, Argentina deja de considerarse una república. No había ni democracia ni división de los poderes. Tampoco había federalismo ni garantía de los derechos, entre muchas otras cosas más. Luego de esta breve introducción del tema, mi compañera les contará sobre los inicios de la presidencia de Raúl Alfonsín. Bueno, después de casi 8 años de dictadura, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asume mediante sufragio a la presidencia argentina. Su gobierno supuso el regreso de la democracia plena, en la cual todos los partidos políticos tuvieron derecho y libertad para presentarse y plantear sus ideales. Vamos a recuperar la vida, la justicia y la libertad. Tenemos un método, la democracia. Estas palabras de Alfonsín resumen de alguna manera su presidencia. Él supo captar los sentimientos de una gran parte de la ciudadanía, el rechazo al régimen militar, la reivindicación de los derechos humanos y la confianza en la democracia. Pero la situación heredada no era para nada fácil. El presidente debía reconstruir la república. Bueno, ahora continuará otra de mis compañeras. Muchas gracias, colega. Bueno, ahora voy a seguir un poco con los logros de Alfonsín al llegar al mandato. Al asumir, se restableció el correcto funcionamiento de los tres poderes, volvió la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales. La libertad de expresión e ideas, como el libre accionar de los partidos políticos, volvieron a ser posibles en nuestro país. De su gobierno se destaca la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, y el juicio a los integrantes de las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Acusadas de graves violaciones a los derechos humanos, las juntas que dirigieron el proceso fueron juzgadas en 1985. Las condenas provocaron inquietud en sectores de las Fuerzas Armadas, por supuesto, por lo que en la Semana Santa de 1987, un grupo militar inició una rebelión para forzar el fin de los juicios. Esta fue contenida, pero logró que, salvo los comandantes y algunos generales, nadie más fuera juzgado durante esta etapa, ya que quedaron cubiertos por las leyes de obediencia debida y de punto final. Hablando un poco de la CONADEP, no fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país. Esta tenía el único objetivo de averiguar qué había pasado con la gente que había desaparecido, y ni siquiera trataba el tema de los presos políticos. Para cerrar, en fin, con Alfonsín, la República perdida fue recuperada para todos los argentinos. Fue una persona respetuosa hacia la Constitución y los derechos humanos. Podríamos decir que le devolvió al país un gobierno con división de poderes y en donde se respetó la libertad de opinión y expresión. El pueblo recuperó la soberanía popular que le permitía participar y elegir a quienes querían que fueran sus representantes. Y un dato curioso es que Alfonsín fue, desde el regreso a la democracia, el presidente que menos decretos de necesidad y urgencia dictó y utilizó. Estos decretos fueron incorporados en la Constitución en la reforma de 1994, pero se supone que deben ser utilizados en casos de extrema necesidad y no por cualquier motivo. Lo correcto o ideal en una república es que las leyes surjan de la discusión y aprobación del poder legislativo, es decir, de los diputados y senadores. Ahora, metiéndonos en el tema de la economía, era muy pesada la idea de encontrar una solución a la crisis económica,
caracterizada por la inflación y el alto endeudamiento externo. Entonces, el gobierno presentó el Plan Austral. Este resultó exitoso en un comienzo, donde la inflación bajó del 30 al 2% mensual y se reactivó el consumo. Se puede apreciar en el gráfico cómo la inflación tuvo su pico más bajo a mediados de 1986. Pero las presiones inflacionarias aparecieron al poco tiempo y el Plan Primavera, el cual buscaba estabilizar la economía argentina, resultó inútil para superar las nuevas dificultades. La inflación llegó al 440%, aunque algunos economistas dicen que pudo llegar al 500%, y el gobierno tuvo que suspender el pago de los intereses de la deuda externa. Ahí es donde se puede reconocer en el gráfico cómo la inflación comenzó a subir rotundamente en los últimos años de su presidencia. Hubo una devaluación del 40%. El gobierno atravesó duros periodos económicos y en 1989 se produjo la hiperinflación, es decir, los precios de los productos aumentaban día a día. Por ejemplo, con diferencias de un año, entre 1988 y 1989, el dólar pasó de salir 9 pesos a 235 pesos. La consulta médica pasó de 120 pesos a 1.500 pesos. Un kilo de pan pasó de 5 pesos a 65 pesos. Un kilo de papa pasó de 60 centavos a 20 pesos. Y así podríamos seguir mucho más. El presidente Alfonsín estableció el estado de emergencia. La situación se volvió insostenible y hasta hubo manifestaciones. Eran en grupos donde predominó la presencia de mujeres y saqueos en diversos supermercados y en locales más chicos. Todo esto pasó en distintos puntos del país, como en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, etc., donde hubo enfrentamientos violentos y más de 40 personas fueron arrestadas y por lo menos 14 murieron. Muchas gracias, chicas, por esta información tan valiosa. Entonces, como para concluir, se podría decir que Alfonsín logró consolidar la democracia y devolverle al país la república, pero no pudo evitar la ruina económica del país debido al gran deterioro. Algunos dicen que tuvo el peor desempeño económico desde el regreso de la democracia en Argentina, y otros deciden enfocarse en que logró generar la república para que podamos ser libres. Pese a que tuvo que entregar su poder antes de que finalizara su mandato por la mala situación económica, tanto los políticos como la gran mayoría del pueblo lo ponen en un lugar de privilegio. Imposible pensar en el regreso de la democracia y la república sin nombrar a Raúl Alfonsín. Muchos historiadores consideran a Alfonsín como reconstructor de la república y padre de la democracia. Por desgracia, este episodio llegó a su fin, pero nos encontraremos nuevamente la semana que viene con otro episodio de Historias Pasadas.